En el mundo, el suicidio representa la segunda causa de muerte en el grupo poblacional de 15 a 29 años. Sin embargo, en Europa supone la primera causa de muerte en jóvenes de 10 a 19 años. Con este panorama, es necesario destacar que tan solo 28 países de todo el mundo han adoptado estrategias nacionales para su prevención y que algunos países como España simplemente han dirigido sus esfuerzos en la elaboración de guías orientativas para su prevención. Está claro, es un grave problema de salud, pero ni gobierno ni instituciones parecen hacer nada al respecto. Es por eso que nace la plataforma LIFE para la prevención del acoso y del suicidio en redes sociales, para concienciar, para que nuestra voz llegue a aquellos que sí pueden hacer algo. ¿Nos ayudas? Buen día a toda la comunidad radioyente que tiene interés en la salud mental, el suicidio, el acoso y otros tipos de violencia, así como los mecanismos para solucionarlos, especialmente a través de la tecnología y la inteligencia artificial. Benvinguts a la Radio UA. A mi lado me encuentro con José Manuel Gómez, investigador experto en inteligencia artificial y que tratará con nosotros estas cuestiones técnicas tanto de la plataforma como del programa. Buenos días, José Manuel. Buenos días. Ya sabes que estoy encantado de estar aquí y de hablar de estos temas. Bueno, en el control técnico en el programa de hoy tenemos a Ana, que nos va a dar todo el soporte, y bueno, finalmente una servidora, Saray, criminóloga e investigadora en el fenómeno del suicidio y del acoso escolar. Bueno, en el programa de hoy, tras una encuesta que hicimos en Twitter sobre qué os interesaba más para hablar, vamos a hablar de inteligencia artificial y de todas las herramientas que se están aplicando al ámbito de la prevención, de la salud hablaremos mental. Concretamente de una. Bueno, concretamente no de una. No de todas, porque sería imposible. Pero bueno, vamos también a hacerlo de una manera ilustrativa mediante un artículo que ha salido reciente sobre una aplicación para Facebook. Y bueno, también vamos a hablar, porque tenemos hoy a una invitada muy especial, tenemos a Laura Tormo, que es psicóloga y también es miembro de la Sociedad Española de Suicidología, y además es colaboradora de la plataforma y ha escrito algún artículo para la plataforma. Y bueno, antes de continuar, siempre, por supuesto, darle las gracias a la Fundación BBVA por financiar a través de las ayudas a equipos de investigación científica el proyecto ASAPS, o análisis de sentimientos aplicado a la prevención del suicidio, porque sin ellos no sería posible hacer todo lo que estamos haciendo ni este programa de radio. Y bueno, también queremos darle las gracias a Radio UA por todo el soporte que nos brinda, que es mucho. Y bueno, queremos dar las gracias a todos nuestros oyentes, Sí, ¿no? Sí, que hemos tenido un exitazo brutal. 2.100 escuchantes solo en Facebook. Solo en Facebook, en el primer programa que hicimos. En el primer programa de la temporada. Hemos sido el segundo programa más escuchado de la primera... Del primer ciclo, ¿no? Del primer programa, ¿no? Sí. De radio de la Universidad de Alicante, y la verdad es que tenemos que daros las gracias a vosotros, que habéis hecho esto posible y que nos alentáis a seguir así, haciendo este programa. Este programa y trabajando en la prevención del suicidio y de otro tipo de conductas. Y bueno, queremos deciros que gracias por compartir y por escucharnos, porque así es una de las maneras de las cuales podéis poner vuestro granito de arena y bueno, ayudar a que mucha gente que necesita una mayor visibilidad de su problema y que se rompa un poco de tabú acerca del suicidio, pues pueda haber, ¿no?, realizado esto. Entonces, pues sí. Muchas gracias. Yo, aparte de los agradecimientos, también me gustaría pedir disculpas, porque después de grabar el programa me estuve viendo en Facebook Live, me gusta ver lo que hago e intentar corregirme, y vi que daba la impresión de que siempre estaba mirando el móvil. Sí, que estabas pasando de mí, y te dijeron, estás pasando de ella. Sí, estoy pasando de Saray. No estaba pasando de ella, es que no me gusta imprimir el guión y lo tenía en el móvil. Hoy me he traído el portátil porque la tablet me ha fallado. Así voy ahorrando el papel, y si miro el portátil no es para no hacerle caso a Saray ni haceros caso a vosotros, sino simplemente porque tengo el guión en el ordenador. Bueno, yo he de decir que imprimo todo, pero luego reciclamos, ¿eh? Todo el papel luego va reciclado. Estamos concienciados con el medio ambiente. Bueno, queríamos recordaros que en el último programa dijimos la posibilidad de hacer ciencia ciudadana.
con nosotros. Entonces estamos en el proceso y cuando terminemos... Queda muy poquito. Queda muy poquito. Cuando terminemos os avisaremos para que podáis participar como anotadores. Así que seguirnos en Facebook, en Twitter y en Instagram. En Instagram, en iVoox y bueno... Bueno, el iVoox de la radio. El iVoox de la Radio UA, por supuesto. Y también tenemos nuestra página web, que solo la dirección URL es tan complicada que paso de decirla porque no se vais a enterar, pero os aconsejo que busquéis plataforma live de prevención del suicidio y acoso en las redes sociales y yo creo que saldrá en los primeros resultados. Allí publicamos noticias. Sí, publicamos noticias, cosas de actualidad, consejos, entrevistas, información técnica también, que puede ser de utilidad. Hablamos de inteligencia artificial también en la página, también de prevención y de avances que hay en el ámbito de la prevención. Y queríamos darle las gracias a un podcast que ha sido premiado por ser el mejor podcast revelación del 2017, que es Bitácora de Seguridad. Muchas gracias por recomendarnos en vuestra descripción en el programa de ayer. Y que, bueno, vamos a estar en contacto y os ofrecemos ya la posibilidad de hacer algo conjunto, que estaríamos encantados. Y bueno, gracias en general a la red de AV Podcast, porque han subido mucho nuestros seguidores de Twitter y ellos han tenido mucha cosa que ver. Y yo en especial agradecimiento a José Escolar Podcast, que es el que nos ha puesto un poco en contacto, ¿no?, con toda esta red y nos da una serie de consejos. Así que nada, muchas gracias. Antes de que se nos olvide, acaba de publicar Radio UA una encuesta por Twitter en la que os pregunta de cuál es la mejor forma, ¿no?, para escucharnos. ¿Cuál creéis vosotros que es la mejor forma para escuchar todos los programas de la radio? Os da pues iVoox, os da iTunes, Facebook Live, este medio, y YouTube. Así que votar, porfa. Y bueno, os recordamos que nos podéis ver por el Facebook Live de Radio UA y posteriormente pues ya en iVoox y en iTunes estaremos. Y como ha dicho él, nos podéis buscar en la página y ahí colgaremos los enlaces para que nos veáis y podáis seguirnos. O suscribiros al canal de iVoox, que es una muy buena forma de estar entretenidos. Mientras que estéis en vuestra casa haciendo vuestras cosas, nos podéis escuchar. Y oye, si se os ocurre alguna idea, pues trasladárnosla a la web. Así que encantados. Así que bueno, sin más preámbulos, empezamos con la sección de hoy. Bueno, como os hemos adelantado, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y el experto en materia técnica es José Manuel. Así que bueno, en resumen lo que vamos a hacer es, os vamos a hablar de las distintas aproximaciones que hay en el ámbito de la inteligencia artificial y luego os vamos a hablar sobre un bot que ha salido conversacional para la prevención de determinados problemas de salud mental, como es WebBot. Así que bueno, empezamos. ¿Cuáles son las distintas aproximaciones, José Manuel, en inteligencia artificial? En inteligencia artificial se podría decir que clásicamente habían dos aproximaciones. Una basada en lo que serían reglas, un conjunto de patrones que se les da a la máquina y la máquina va... ese es el conocimiento que le damos a la máquina y la máquina va actuando en consecuencia. Y después había otra aproximación, que era mediante aprendizaje automático. Las primeras se suelen aplicar a sistemas, lo que se llaman sistemas expertos, que son sistemas que ayudan a profesionales en un ámbito cotidiano. Y la otra a técnicas, a problemas mucho menos estrictos. O sea, porque los primeros, modelar el conocimiento humano es complicado, el conocimiento humano es muy amplio y por lo tanto... si nosotros vamos a escribir cada una de las reglas que debe cumplir la máquina a la hora de interactuar con un sistema complejo, pues es muy laborioso. Y por eso estos sistemas complejos solo se aplica a determinados dominios muy específicos, donde las reglas no son tan grandes, porque además estas reglas explotan con la complejidad y crecen exponencialmente. Entonces, y actualmente van un poco cogidas de la mano porque
hoy los sistemas de reglas que también tienen algo de aprendizaje automático, y los que son de aprendizaje automático a veces también se le incluye pues cierto conocimiento léxico o también de ciertos patrones para que mejore sustancialmente y no necesite tantas muestras de entrenamiento. Claro, por eso, por ejemplo, la plataforma Live se centra básicamente en aprendizaje automático, pero sí que emplea algo de recursos léxicos. Claro, utilizamos recursos léxicos. Hay uno muy famoso dentro del ámbito de las tecnologías del lenguaje humano, que era el Freeling, y el Freeling se basa en WordNet, que es una taxonomía de palabras donde las palabras están relacionadas por conceptos, y lo estamos utilizando ahora mismo para intentar que la máquina no solo aprenda de ejemplos, sino que pueda generalizar a partir de conceptos. Entonces, y esa es un poco la distinción en los de aprendizaje automático. Necesitan ejemplos para funcionar, mientras que en los de reglas necesitan conocimiento, que a veces se les da mediante un conjunto de reglas de programación. Por ejemplo, si el usuario dice esto, yo le contesto esto. Si el usuario dice lo otro, yo le contesto lo otro. No es tan trivial, es un poquito más complejo, porque ese tipo de reglas que se les pone permiten inferir conocimiento. Por ejemplo, si un usuario dice esto y yo le contesto esto, y me contesta lo siguiente, entonces, ¿qué es lo que debo contestar yo en la siguiente ocasión? Pues esa respuesta, que a lo mejor no la tengo programada, sí que la puedo inferir de la conversación o de un conjunto de reglas más o menos complejo. Claro, relacionado con todo esto, entonces ya hablamos del bot conversacional que han sacado. Sí, porque justamente el bot se basa mucho más en el conjunto de reglas que en nuestras técnicas de aprendizaje automático. Esas reglas están programadas, y lo que hacen es pues crear una conversación con un usuario de Facebook, en este caso de Facebook Messenger. Por Messenger. De hecho, es que os lo recomiendo por si queréis probarlo. En el buscador de Facebook ponéis Webot, lo pincháis y es como mantener una conversación en Facebook Messenger. Y bueno, lo primero que hace es, te describe un poco, que se basa en técnicas cognitivo-conductuales, en lo que lo importante realmente no es lo que ocurre, sino lo que opinas acerca de lo que ocurre. Entonces le da mucha importancia a lo que es el nivel de energía. Y bueno, intenta un poco hacerte una serie de preguntas para ver si estás leyendo o no todo lo que pone. Te dice si te interesa o no que aprendas sobre el lenguaje. Y luego te dice que va aprendiendo un poquito sobre tu conversación. Sí. Hay que decir que el bot, por el momento, solo está en inglés. Sí, solo está en inglés. Así sí, de momento solo está en inglés. Si no sabéis este idioma, no podréis utilizarlo. No, y bueno, está bien. Pero lo que ocurre es que pasa mucho tiempo hasta que te dice que es una máquina. De hecho, que el bot te dice, bueno, estarás sorprendido, soy una máquina que aprende de ti. Ah, vale. No nos habíamos enterado que eras una máquina. Pero está bien. Y bueno, en un principio se diseñó para jóvenes, ¿no? Para un estudio. Lo que pasa es que ahora de la Universidad de Stanford, lo que pasa es que ahora se aplica más también a adultos. Bueno, se aplica a todos. O sea, lo está utilizando gente de jóvenes y gente sí. Adulto, desde más de 130 países. Sí. Quería decir que, claro, si no pudiéramos distinguirlo de una máquina, querría decir que ha superado el test de Turing. Estaría bien. Que estaría bien, pero todavía no hay una máquina que supere a un test de Turing si este está bien preparado y si los que están detrás son expertos y saben cómo descubrir si está hablando con una máquina o no. Claro. El corpus y lo que han ido recopilando, porque les ha hecho falta un corpus, de una manera o de otra, ha sido por psicólogos, todos los psicólogos del departamento de la Universidad de Stanford. Claro, entonces, se ha basado, como tú has dicho, en terapias cognitivo-conductuales y en un sistema experto de psicología. Pero ¿sabes que no es el primero psicólogo virtual que existe? De hecho, ya en los años 80, 90 ya existía un psicólogo virtual para Linux.
Anda. Bueno, pero es que Linux es un poco ese gran desconocido. Porque todo el mundo está con Windows. Con Windows o con Mac ahora. O con Mac. Claro. Pues es curioso porque encima no era un programa específico de psicología, sino que estaba embebido dentro de un editor de textos. Anda. Qué chulo. Era un editor Qué guay. de textos. Es un editor de texto que se llama Emacs y que puedes incorporar muchos módulos, que puedes incorporar muchas cositas para que haga cosas que te faciliten un poco la edición. Pues una de esas cosas era precisamente un psicólogo que interactuaba contigo e intentaba pues aconsejarte. Pero esto yo creo que va un poquito más allá, ¿no? Sí. Sí, a ver, quiere constituirse como una herramienta de prevención. Pero en todo momento, ya te lo deja muy claro el propio bot, que en ningún momento sustituye a un psicólogo. Sí, pero no sustituye a un psicólogo, pero es importante remarcar que, por ejemplo, el 74% de los diagnósticos de salud mental aparecen por primera vez antes de los 24 años. Sí. Pero es que también es cierto que el 75% de esta gente que tiene algún problema de salud mental no acude a un profesional. Claro, a ver, es digamos como la primera vía, ¿no?, que puede ayudar a una derivación. Claro, realmente es como que rompe la barrera que hay entre la generación de nativos digitales y un poco la más tradicional. Pero claro, sirve para esto, para derivar, pero en ningún momento puede utilizarse de manera exclusiva. Lo que sí que es cierto y lo que hace el bot es que una vez que terminas de hablar con él, te dice que durante una semana va a estar preguntándote en horas aleatorias determinadas preguntas relacionadas con tu nivel de energía. Y yo creo que eso es una manera de aprender, pero creo que está bastante bien para ver así aleatorio qué es lo que quiere y qué es lo que no. Lo que pasa es que nada más lo han aplicado en una comunidad universitaria. Sí, creo que en el Instituto de Massachusetts, sí, ¿no? De Tecnología de Massachusetts. Sí. El MIT, el famoso MIT. El famoso, sí. Sí, porque ellos han detectado que el 50% de los universitarios de esa universidad están sufriendo depresión. Sí. ¿Por qué no me extraña? No, para nada. Pero si te es parece, que hay mucho. Pues sí, ya. No, si te parece, podemos dejar, hablaremos de nuevo más adelante, de este bot porque se nos está pasando el tiempo. Se nos pasa un poco el tiempo y hablaremos también en la página para si quieren conocer algo más al respecto. Lo describiremos en la página con más detalle. Lo describiremos más adelante, sí. Radio Life es un programa de la radio de la Universidad de Alicante. Este programa se realiza dentro del marco de la plataforma Life de prevención del suicidio y el acoso en las redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás más información, compartir nuestras noticias y ayudarnos mediante Ciencia Ciudadana. Radio Life, la tecnología al servicio de la vida. Bueno, pues como os habíamos adelantado, en el programa de hoy vamos a tener una invitada muy especial que se llama Laura Tormo. Y bueno, antes de continuar, muchísimas gracias, ¿no?, por su tiempo y por la gran labor que hace con nosotros, que nos ayuda bastante a la hora de cómo hablar sobre suicidio. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Hola, Laura. Encantada de oírte, que siempre te leo, pero nunca te he oído. Sí, yo también. Siempre hablamos por correo o por algún medio escrito, pero nunca había oído tu voz. Pues lo mismo digo, encantada de escucharos. Bueno, creo que la primera pregunta y la más obligatoria es, ¿hay que hablar sobre suicidio? Pues la respuesta clarísimamente sí. Es mejor hablar sobre el suicidio que callárselo, porque ten en cuenta que simplemente el hecho de hablar puede ayudar a la persona a sentir algún tipo de alivio. Y además, desde el punto de vista de la detección, nos puede ayudar también a detectar si esa persona tiene un problema y a empezar a dar los pasos para que pueda cambiar su situación. Perfecto, pero ¿hay que hablar de cualquier manera o hay que tratar el tema de una manera concreta? A ver, en un primer momento
es verdad que la buena voluntad nos puede ayudar. Lo que pasa es que en determinados tipos de personas esa buena voluntad se nos puede quedar corta, incluso puede perjudicar. Entonces hay que tener una serie de pautas. Vale, y más o menos, ¿cuáles serían esas pautas? En primer lugar, si uno sospecha que una persona está pasando por un mal momento o lo que sea, pues preguntar. O sea, no tener miedo en ningún momento a preguntar. Pero preguntar directamente así, ¿estás deprimido? ¿Estás pensando en suicidarte? ¿O así directamente? No, eso puede ser un poco intimidatorio y además que incluso para la propia persona que está preguntando le puede resultar incómodo. Entonces, simplemente es acercarte a la persona y preguntarte, ¿estás bien? O si ya conoces un poco su situación y ves que está pasando por un mal momento, etcétera, mira, es que estos últimos días está viendo que estás un poco mal, un poco triste, etcétera, ¿quieres hablar de ello, etcétera? Vale, y en el momento en que esa persona decide contarte, ¿no? Lo que puede estar pasando, ¿es bueno darle consejos o nos tenemos que limitar a escucharles o cómo podemos actuar antes de recomendarle acudir a un profesional? Inicialmente, en esa primera conversación, lo principal primero es escuchar. Para conocer su situación, para ponerse un poco en su piel. Sí. Entonces, una vez que hayamos comprendido su situación y que hayamos hecho una especie de dedicación del lugar y sepamos a ciencia cierta qué es lo que le pasa, sí que nos podríamos intentar atrever a aconsejar, pero inicialmente no, es preferible preguntar todo lo posible para que suelte presión y para que nosotros conozcamos también qué es lo que le pasa, antes de dar ningún tipo de consejo. Claro, porque nosotros lo que hacemos muchas veces es ponernos como si nosotros fuéramos la persona con depresión y decirle lo que nosotros haríamos. Y yo creo que no se puede poner uno en una persona con depresión si no ha pasado por eso, ¿no? Claro, porque en ese momento la persona que está pasando por depresión o algún tipo de problema, digamos que la manera que tiene de ver el mundo y de entenderlo es un poco diferente a como lo haría cuando estuviese en una situación no depresiva, por así decirlo. Se puede sentir un poco, o sea, tiene una serie como de pensamientos, como es que, por ejemplo, pasa un poco de polos, ¿no? De nadie me entiende, todo lo hago mal, etcétera. Entonces, la cuestión es un poco, primero, entender cuál es el tipo de pensamiento, no juzgar, porque esa persona se puede sentir atacada, incluso pensando así, y luego ya tranquilamente ir como cuestionándoselo, pero inicialmente no es recomendable. Vale, y se suele decir mucho, ¿no?, así a nivel general, que si una persona me dice, oye, pues que me quiero suicidar, que no puedo más, que realmente que si lo dice es porque quiere llamar la atención. ¿Esto es así o no? No debemos pensar así porque normalmente no suele ser así. Cuando una persona llega a plantearse el suicidio es porque está en una situación de desesperación. Pero incluso aunque se diese el caso, simplemente el hecho de que utilice el suicidio como método para llamar la atención es peligroso, porque incluso a veces el hecho de recurrir a determinados métodos puede resultar en un acto letal, con lo cual tampoco es muy recomendable. Entonces, lo primero que hay que hacer es atenderle, con independencia de cuál sea el motivo por el que se quiera suicidar, es simplemente atenderle, claro, no entrar a juzgar. Claro, yo es que muchas veces he escuchado la típica expresión de, no, ella lo ha amenazado X veces, 100 veces y nunca ha hecho nada. Ella no, si yo quisiera suicidarme, lo haría. No, si ella quisiera suicidarse, lo haría. Sí. Y no estaría avisando. ¿Tú crees que eso es verdad o es un mito? No, es un mito, sin duda. Es un mito, porque es así, ¿no? La gente que se quiere suicidar lo dice, y lo dice mucho, y da avisos. Da siempre algún tipo de señal. Las verbalizaciones son las más habituales, las que llaman más la atención, pero si a lo mejor no lo comenta, simplemente el aislamiento, el que haga bromas sobre la muerte, que no siempre tiene que ser así, ¿sabes? Pero que el hecho de que haga determinados comportamientos como, no sé, las verbalizaciones son muy importantes para
para detectar si una persona está pensando en el suicidio, o sea que no se tienen que tomar en broma. ¿Y qué opinas tú de las noticias que se difunden en los medios de comunicación acerca de suicidio juvenil? ¿Crees que se dan de una manera correcta? Creo que la intencionalidad no es mala, pero creo que se podrían cambiar una serie de cosas, sobre todo a la hora de dar determinada información que puede hacer que, leído por gente que está pensando, cuestionándose el suicidio, lleve no tanto a la imitación, pero sí a elegir ese método que estás describiendo para suicidarse. O sea, que lo que tú propones es que los medios de comunicación no hablen del suicidio, pero no digan cómo las personas se han suicidado o han intentado suicidarse. Eso sería lo más llamativo. Luego hay otra serie de recomendaciones que da la OMS, que pueden consultarse en Internet gratuitamente. Y entonces, si uno sigue más o menos esas recomendaciones, no tendría que haber ningún problema. Incluso sería beneficioso que hablase del suicidio, porque puede prevenir el suicidio a través de los medios de comunicación. Entonces, el efecto contagio no se tiene por qué producir si se trata la noticia de manera adecuada. Claro que no, en absoluto. Vale. Pues, y ya nos queda muy poco tiempo, pero me gustaría preguntarte cuáles serían los principales consejos que tú darías a una persona que quiere hablar con alguien que sospecha que está pensando en suicidarse. Pues lo primero, que mantuviese la calma, que no lo hiciese con miedo, porque es mucho mejor hablar sobre el suicidio que quedarse con la duda. Y en el momento en el que esa persona se ponga a hablar con la persona que la preocupa, pues eso, preguntar directamente, incluso no quedarse con la duda de si está pensando en el suicidio, tener siempre una actitud abierta, y la actitud abierta se manifestaría un poco haciendo preguntas abiertas que no sean de responder sí o no, y bueno, y ya entrar a no juzgar. Eso de no juzgar lo veo importante. No juzgar es no decirle que tiene que pensar más positivamente, que claro. no tiene por qué estar siempre en casa, enfocarlo de otra forma, ¿no? Sí. Lo que tú dices es en vez de decirle eso, pues ayudarle, por ejemplo, a salir de casa, acompañarle o incluso llevarle a un servicio de emergencia, ¿no? Porque aquí en España mucha gente desconoce que si una persona tiene una crisis pueden llevarlo directamente al hospital. Sí, por supuesto. Sí, sin duda. Si hace algún tipo de comentario acerca de que se quiere suicidar o incluso detecta algún familiar o conocido que está ya buscando métodos para suicidarse, lo más recomendable sería acompañarlo a un centro de urgencias. Vale, pues bueno, pues... Muchas gracias. Muchísimas gracias, porque es que nos hemos quedado sin tiempo, pero... Gracias por todos los consejos. Seguro que te invitamos otra vez. Sí, hombre, claro, por supuesto, las veces que quieras, estás invitadísima. A ver si algún día ya nos conocemos en directo, pero en persona. Sí, a ver. Eso sería un verdadero sería un placer. Lujo, un lujazo. Pues lo mismo digo. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Nosotros. Bueno, pues Radio Live ya ha llegado hoy, ¿no? A su fin. Se me ha hecho cortísimo, ¿eh? Sí, hoy también. Me hubiera gustado más hablar con Laura. Sí, pero bueno, no pasa nada porque el martes 21 volvemos, ¿no? Estamos Exacto. Aquí otra vez. Os volveremos a preguntar por Twitter y por Facebook de qué queréis hablar, si queréis ampliar algo que hayamos tratado aquí o si queréis hablar sobre otro tema nuevo. La semana pasada se quedó por muy poquito el tema del suicidio en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ese sí que es un tema Lo volveremos también a poner, a ver si también os interesa. Estamos a vuestro servicio. Y bueno, daros las gracias, de verdad. Gracias a todos los seguidores, a todos los que nos estáis apoyando, a los que nos veis en directo. Y que seguidnos. Y que seguidnos, en por Facebook, favor. En Twitter, en Instagram o en cualquier otra red. No solo nos ayudáis a nosotros, sino ayudáis también a la gente y a concienciar este problema, ¿no? Sí, porque como sabéis, y es nuestro lema, nos encanta gritar por la vida y queremos que muchísimas personas sepan que mirar otro amanecer sí que es posible. Así que hasta aquí llega el programa de hoy, Radio Live, la tecnología al servicio de la vida.